Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Otra edición más de Barómetro está comenzando acá en Pingüino Televisión, en Pingüino Multimedia, el programa número 73 en la octava temporada de la televisión regional de Magallanes, la octava temporada acá en Pingüino Televisión. Estamos en el canal 4.1 en televisión digital. Sintonícenos ahí en la grilla de su televisor, de su Smart TV, canal 4.1 en la televisión digital de la región de Magallanes. También en nuestro canal análogo para toda la ciudad de Punta Arenas en Canal 4. Estamos por el cable también llegando a Puerto Natales y Porvenir. Esto es Pingüino Multimedia, partiendo otra edición más del programa Barómetro, en el cual nos juntamos una vez a la semana a conversar con usted, con los magallánicos, con todos, transversalmente. Y para eso hoy día nuestro gran invitado para el primer bloque es el ex gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Alfredo Miranda. ¿Cómo está Alfredo Miranda? Lo saludamos desde acá de Pingüino Televisión. Bueno, primero agradecerte la invitación. Siempre he estado dispuesto por este medio, te consta. Ves que me han invitado, he estado allí. Y ahora, bueno, con mayor importancia debido a estas cosas, estos imponderables que ha sufrido, ¿no es cierto?, nuestro planeta. Pero bueno, tenemos que seguir funcionando. Y yo siempre a tu disposición y para poder conversar sobre los temas contingentes y lo que tú me quieras preguntar con todo agrado, Ignacio. Alfredo Miranda es uno de los espectadores habituales que tiene el Barómetro. Cada jueves ahí, después de las 10 de la noche, nos está sintonizando porque le gusta también conocer lo que está pasando en Magallanes. Y así que le agradecemos públicamente a Alfredo también estar siempre en la sintonía de Barómetro. Sí, la verdad es que yo desde un comienzo he mirado, la verdad, los miro todos. Y realmente uno de su living, ¿no es cierto?, participa también, porque de repente uno se va formando opiniones, sabemos que vivimos un momento muy, muy importante, desgraciadamente con problemas serios, pero yo creo que aquí tenemos que salir adelante y ceñirnos, ¿no es cierto?, a todas las indicaciones y reglamentos que se imperan para este caso. Así que yo la verdad que lo he tomado de esa manera. Cuesta este tema del encierro, cuesta, pero hay que sobrevivirlo y te digo, me ha servido para algunas cosas, como para ordenar sobre todo documentaciones, digamos, y estar trabajando constantemente, ¿no es cierto?, en lo que a uno más le gusta, que es la política. Alfredo, usted es un magallánico muy conocido. La gente que ve Barómetro también se preguntaba ¿qué es de Alfredo Miranda, ex gobernador de la provincia de Tierra del Fuego en el mandato presidencial de Michelle Bachelet, un emblemático hombre del Partido Radical? ¿Qué es de Alfredo Miranda? ¿Cómo ha estado, Alfredo? Mira, la verdad de las cosas, te agradezco tu pregunta porque creo que yo me debo a muchos, tantos amigos, tal como dices tú, soy muy conocido porque es producto, ¿no es cierto?, por los temas políticos y deportivos, sobre todo, claro, que he participado tantos años. Y yo, la verdad, tengo que ser honesto porque siempre lo he dicho, digo las cosas realmente como tienen que entenderlas nuestros amigos e invitados, ¿no es cierto?, a este escenario. Yo quedé viudo hace 4 años y medio y me afectó muchísimo. Yo no pensé nunca, con toda esta experiencia que uno tiene en el ámbito administrativo, social, deportivo, político, nunca pensé que me podía afectar de esa manera
porque uno siempre, bueno, quiere que uno irse y dejar a la vieja, pero realmente me costó, fue una mujer maravillosa que me enseñó gran parte de mi vida, las cosas, cómo funcionaba el mundo, y siempre estuve al lado, fuimos acompañándonos, y vivimos una vida muy bonita con nuestros hijos y posteriormente nuestros nietos. Pero yo te digo, sufrí bastante este tema, que estuve encerrado prácticamente 3 años sin salir, y bueno, concurrí a mis médicos amigos y todos me indicaron el mismo diagnóstico. Tienes que hacer tu vida normal, a ti te gusta el deporte, te gusta la política, practica todo esto, sigue haciéndolo, porque creo que a tu señora no le gustaría que tú sufriese problemas médicos. Entonces, la verdad es que ese es el motivo. Fíjate que lo digo en forma muy personal esto, que yo acostumbro a decir las cosas porque ¿para qué disfrazarlas de otra manera? Alfredo, pero por ello mismo... Muy recuperado. Por ello mismo, mucha gente lo echó de menos y nos preguntaban a nosotros qué será de Alfredo Miranda. Por ello, hoy día usted está invitado. Alfredo, ¿cómo ha mirado la política desde afuera? Usted estaba en primera línea, llegó a ser gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, alto mando por mucho tiempo en el Partido Radical, un emblemático presidente de los radicales magallánicos. Ahora que está un poco más en la vereda de espectador, ¿cómo ve la política regional en estos momentos? Bueno, a ver, la política regional yo la veo bastante deteriorada, honestamente te digo que la veo, pero este es un hecho generalizado, porque yo miro también, digamos, los partidos de gobierno, todos hemos visto el espectáculo que ha habido en las ambas cámaras en estos días, y posteriormente, digamos, pensando, ¿no es cierto?, en la unificación de la oposición, pero realmente yo creo que va a costar bastante. Debería ser, porque así las situaciones lo indican. Yo tengo que ser muy crítico, ¿no es cierto? Yo generalmente acepto cuando las cosas buenas un gobierno, aunque no sea el mío, las hace, y así lo he hecho siempre. También tengo gran cantidad de amigos, digamos, en el Chile Vamos. Tengo gran cantidad de amigos y con ellos converso. Y yo creo que aquí está pasando algo, y yo veo también noticias de Brasil, no sé lo que está pasando en Estados Unidos, que hoy día Trump está pidiendo postergación de las elecciones, Bolsonaro no quiere acatar las medidas sanitarias. O sea, el mundo está complicado en cuanto a materias políticas. Yo digo que sí, la oposición no ha trabajado en nada porque... digamos, estuvo el estallido social, que fue un hito importante en nuestra historia, digamos, ahí se da cuenta que este Chile está cambiando. Yo voy a hablar de mi país, no voy a hablar de otras latitudes, porque me corresponde hablar de mi país y de mi región. Yo creo que el país está cambiando, el país se dio cuenta realmente de lo que está pasando en este país, pero hace mucho tiempo. Yo no digo que sea este gobierno, solamente de muchos gobiernos atrás también, de que hay precedentes de que la política se ha seguido manejando en forma muy escasa, yo le diría, de cariño al pueblo, porque cuando se dan cuenta que son 7 u 8 las familias que son dueñas prácticamente del 70% del país, y cuando se ven las transacciones que hay y todas estas cosas, y digamos, y sobre todo el problema principal, cuando vemos que cosas muy importantes como que la jefa de la bancada de la UDI, por ejemplo, tenga como 10 parientes en puestos en cargo de gobierno, entonces eso indica que esto tiene que cambiar alguna vez. Yo lo digo realmente por dar un ejemplo, y yo no digo que eso no se haya hecho antes también. Si yo no estoy criticando a un gobierno determinado, Alfredo, estoy criticando al sistema que hay. Alfredo, ¿cuándo dejó la dirigencia usted del Partido Radical en Magallanes? No, ya hace bastantes años, la verdad es que, a ver, yo diría que hace 3 elecciones, o sea, son hace unos 12 años fácil atrás. Alfredo, y ha pasado harta agua bajo el puente. ¿Qué opinión le merece que el Partido Radical
en los últimos tiempos haya sido utilizado también como una plataforma electoral de algunos candidatos que finalmente le dan vuelta la espalda a los pocos meses al Partido Radical. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, hoy día el Partido Radical luce, entre comillas, la estampa de tener un diputado en Magallanes como Karim Bianchi. Sin embargo, no hay ninguna relación entre Karim Bianchi y el presidente del Partido Radical a nivel Magallanes, Gonzalo Bascuñán. ¿Qué opinión le merece aquello? Bueno, yo en primer lugar quiero aclarar, Ignacio, algo de lo mismo. Efectivamente, yo no voy a decir la palabra que no se puede decir por este medio en la situación que está el Partido Radical. ¿Pero por qué no se puede decir? Aquí se puede decir todo, Alfredo. Yo te puedo... ¿Cómo? Aquí se puede decir todo. Aquí no hay censura, se puede decir todo. No, sí, ¿Cuál es la palabra complicada? Sí, pero un nombre muy feo que no lo voy a decir. Pero realmente, efectivamente, nuestro partido se ha prestado, incluso, yo te digo, en el caso específico de Karim Bianchi, el actual presidente en la elección ante el secretario general, por lo cuanto estuvo en todas estas prerrogativas. Yo te digo, realmente, yo fui el más crítico, no estando en la directiva ni estando fuera del partido, y lo hice ver en forma enérgica a los dirigentes nacionales. Esto fue un negocio que hizo el senador Guillé con el senador Bianchi, con el papá del joven. Claro. Entonces, realmente, este fue un negocio político, ¿no es cierto?, que como siempre lo hace el senador Bianchi, le ofreció el apoyo acá para la candidatura presidencial a Guillé, a cambio de que él consiguiera que el Partido Radical, que era el que avalaba la candidatura presidencial de Guillé, fuera candidato su hijo Karim Bianchi. ¿Usted no votó, Alfredo, por Bianchi? ¿Cómo? ¿Usted no votó por Bianchi siendo radical? No, yo no voto. Yo voto por los candidatos de mi partido, mi querido Ignacio. Ya, pero en la papeleta aparecía Bianchi como radical, por eso le pregunto. No. Es que ahí donde está el error. ¿Ya? Sale el logo del partido, pero nosotros sabemos quiénes son radicales y quiénes son los que se están incorporando a esta lista en la forma como un negocio Claro. político. Usted nombró a Guillé también. ¿Entiende? Entonces, Usted nombró a Guillé también. ¿Guillé también utilizó el Partido Radical o no? exactamente, pues, pero qué duda cabe. Ahora te cuento, y tenemos el caso de Pepe Out. ¿Ya? Mira lo que pasa. Pepe Out con el logo del Partido Radical. Guillé con el logo del Partido Radical. Bianchi, Karim, con el logo del Partido Radical. Y no recuerdo otro, pero hay varias situaciones. ¿Usted pero siente, Alfredo, siente, por ejemplo, a Emilio Bocassi también como parte del Partido Radical acá o no? No, pero es que es distinto. Es ¿Por distinto, ¿por qué? También fue con el logo del Partido Radical, claro, y también independiente, pero todos conocemos el espíritu concentracionista o de oposición de Emilio Bocassi. ¿Ya? No así, ¿no es cierto?, en el caso de Bianchi, que Bianchi fue vicepresidente del Senado con los votos de la UDI y Renovación Nacional. Claro. Y después también, ¿no es cierto?, con los votos de la Concertación. Es decir, son situaciones muy distintas. Yo realmente, o sea, la situación en la papeleta es la misma, pero tenemos nosotros un caso, Bianchi, Bocassi nos prestigia, ¿no es cierto?, con sus proyectos, con sus intervenciones y con su trabajo en el Consejo Regional. O sea, allí habría una gran diferencia. Alfredo, en este lapso... Y tú sabes, en este lapso... Y debo decirte, Ignacio, algo totalmente que es gravísimo en estos temas, de que el diputado Bianchi se comprometió a trabajar con el partido, a tener una oficina, tener una secretaria, y lo que le convenía a él también para su reelección, si ya estaba pensando en eso, si no era tan descabellado. ¿Y no lo hizo, Alfredo? Y no cumplió, ¿sí? ¿Y no lo hizo Bianchi con los radicales, no cumplió? No, un mes creo que cumplió y después desapareció. Entonces hubo acá como te dijera, un intercambio de oficio a Santiago y todo, y al final no pasó nada. Nunca concurrió a su responsabilidad de cumplir
lo que él prometió para captar los votos radicales. Si ganó, ¿por cuántos votos le ganó a Mimisa? Por muy poco. 300 votos, creo, no recuerdo. Alfredo, en el tiempo que ha desarrollado usted sus respuestas apropiadas, y son sus opiniones personales, se me ocurre la palabra complicada que decía usted, que era media fea la palabra, pero que es una palabra que se puede utilizar para lo que está pasando con su querido Partido Radical. ¿Usted cree que el Partido Radical está siendo utilizado como una especie de travestismo político, no? Mira, qué duda cabe de ese tema, qué duda cabe. Esa es la palabra, ¿no es cierto? ¿O no? Pero si yo he mantenido, exactamente, yo he mantenido siempre, y ahora seguimos el tema con los famosos independientes. Los independientes, ya tenemos ejemplos acá en Magallanes también de otros independientes que no responden a nadie. Ellos, digamos, hagan lo que hagan, la relación política o las intervenciones que tengan, errores o aciertos, lo hacen en forma independiente, porque no tienen el respaldo, no tienen, ¿no es cierto?, la compañía política de determinado partido político. Por ejemplo, porque así tiene que ser. La historia del mundo Alfredo, indica que en todos los países, ¿no es cierto?, responden a sus partidos políticos. Le doy el caso de Claudio Flores, ex gobernador de la provincia antártica también, en otro gobierno de la Concertación, antiguo militante del Partido Radical, el cual iba en la disputa para ser candidato a diputado del Partido Radical y finalmente se opta por Bianchi. ¿Usted se refiere a eso? ¿Está siendo utilizado su partido para hacer a un lado a sus mismos militantes, como el caso de Flores, y privilegiar a gente que no tiene ninguna consigna radical en su historia? Bueno, tú lo acabas de informar, digamos, de detallar el tema. Es efectivamente así. Si es digamos, un dolor político y una irresponsabilidad tremenda de la directiva anterior, que es que el actual presidente era secretario general del partido. Entonces, acá se aprobó, se votó y se ofició que el candidato a diputado era Claudio Flores, ex gobernador de Navarino. Entonces, Claudio Flores estaba, ¿no es cierto?, y fue al Consejo Nacional, y allá se hace, como todos los consejos nacionales tienen que ratificar, ¿no es cierto?, esta candidatura, y en ese momento se llevaba la carta, ¿no es cierto?, de Bianchi, lo cual motivó que él reclamara en formalidad y fue castigado Flores un año por el Tribunal Supremo por sus declaraciones. Él cumplió el año y no se reincorporó al partido porque realmente fue muy feo lo que le hicieron. O sea, esa determinación, Alfredo, se tomó en Santiago, no se tomó en Magallanes. Esa determinación se tomó en Santiago haciendo oído sordo a cualquier determinación que pueda emanar de las cúpulas partidarias acá en la región de Magallanes. Exactamente. Uno va, es lo mismo que tú vas con una carpeta con el nombre del candidato a parlamentario y allá te lo cambian. Eso se llama un lobby interno que realizan lo que yo te nombré cuando comencé, las relaciones entre candidato presidencial, senador, diputado, o sea, y con la directiva, obviamente, si la directiva estaba en esto. Alfredo, porque esas son cosas que esas son cosas que desmotivan a los militantes. Claro. Pasando a otro tema político que tiene relación con algo parecido, con casi lo mismo, el tema del límite de la reelección. ¿Cómo lo ves tú, Alfredo? Bueno, yo creo que es uno de los grandes aciertos. Ahora, tú has visto que en el último tiempo se han cambiado muchas cosas. ¿Sí? Se han cambiado muchas cosas y esa es una de las. Se tenía 8 años guardado por algo, pues, porque nadie quería ceder, nadie quería entregar ¿no es cierto?, el poder. Entonces, eso realmente es bueno, porque hay que oxigenar, ¿no es cierto?, la política, sobre todo en los cargos parlamentarios, o sea, también en las alcaldías, los concejales. Usted, Alfredo, es un demócrata de tomo y lomo. Usted es un demócrata de tomo y lomo acá en la región de Magallanes y toda la gente lo considera así. ¿Para usted era apropiado, por ejemplo, que un senador de Magallanes quisiera estar 24 años en el poder? Imposible, pero es que no puede ser. O sea, digamos, a mí me daría vergüenza hasta comentar algo así, porque esto trasciende al resto de los países del orbe y, digamos, y se dan cuenta que esto ya es, yo lo considero un escándalo político, es un escándalo político. Digamos, nosotros en el partido teníamos diputados
con más años que eso todavía en el partido. 2 casos en la 8ª región, claro, que quedaron, desde luego, fueron con esta ley. Pero que tampoco puede ser. Hay que abrirle las puertas a la gente más joven o no tan joven, pero que quieran participar. ¿Sí? No te olvides que la política se hace con juventud y experiencia. ¿Usted cree que con este fin, con este límite a la reelección, se va a poner fin un poco a esa especie de eternidad que había acá en la región de Magallanes y se va a poder oxigenar un poco y entrar a un aire más fresco en cuanto a los parlamentarios de nuestra región? Claro, mira, es lo que yo creo, Ignacio, pero si tú te das cuenta, ya tú estás ahí, he visto tu programa, vi el alcalde Natal el otro día o otro, ya están buscando qué puerta abrir. Porque ahora el mismo senador Bianchi puede ser candidato a diputado. Claro. Sería puede bueno. Ser candidato a consejero regional, incluso yo. O sea, ¿qué oxigenación estamos hablando? Claro. Solamente que no puede seguir con el mismo cargo. Claro. Yo realmente encuentro inaceptable y yo no sé si esto lo van a tener que... porque tremendo escándalo que hubo político en esto y realmente yo encuentro que no puede ser. No puede ser, que esto es como una chacota. Es Alfredo, una chacota. La gente ya la gente no soporta más. La gente con el estallido social, más con la pandemia, el tema que el gobierno se opuso a que entreguen el 10% a los dueños de su plata. Claro. Es como que uno le dijera a los poderosos, a estas 8 familias que tienen los dueños de todo Chile, uno le dijera a usted, congeladas sus cuentas, no pueden girar ni un peso. ¿Pero cómo es posible? Alfredo, una frase que dijo usted hace poquito rato y es una frase que la puede decir una persona que lleva un tiempo alejado de la primera línea política. Dijo textual, la oposición no ha trabajado en nada. Cuando se refiere a la oposición, son los partidos que hoy día no están gobernando, son los partidos ajenos al Chile Vamos. Usted perteneció a la actual oposición. ¿Qué le pasa a la antigua Concertación o a la ex Nueva Mayoría? ¿No han aprovechado quizás el mal momento político que tiene el gobierno de Piñera? Digamos, mire, si tú me preguntas, te lo voy a hacer fácil. Yo creo, como político de muchos años, yo creo que en este momento era como para florearse con una oposición una unida. Claro. Porque resulta que están dando todos los espacios, porque si tú empiezas a analizar todas las cosas que han sucedido, no todas, pero las más relevantes, el hecho de que el régimen para todo, del tema de cuidarse, ¿no es cierto?, sobre todo en los funerales, que están cerrados los cementerios, que no se pueden ver cerrar la urna, y que el presidente va y abre abre la tapa y lleva un grupo musical. Primero. Segundo, se saca una fotografía en el monumento donde hubieron varios ciegos y muchos heridos con el asunto de los balines de las fuerzas especiales. Y se sienta el presidente con la pierna arriba, sonriendo. Es una provocación, por dar un ejemplo. Segundo, cuando están entregando cajas, que yo me alegro mucho que le entreguen a toda la gente cajas, en lo posible, con los mejores elementos de comestible, ¿no es cierto? Se hace un pedido, ¿no es cierto?, de paté de jabalí, de salmón laminado, o sea, cajas diferentes para los ministros y para el presidente. O sea, por dar un ejemplo, te podría dar muchos más. Claro, ¿no? Y lo más grave, Ignacio, que esto sí que tiene que, el pueblo de Magallanes tiene que tomar nota de esto. Resulta que todos los proyectos de ley que salen por ambas cámaras aprobados y tiene que firmarse, ¿no es cierto?, la ley, lo hace públicamente y a usted les contan los canales de usted, no todo, ¿no es cierto? Y el presidente firma con los ministros que tienen que firmar la ley, muestra, ¿no es cierto?, le muestra todo lo que firma, sale con gran difusión todos los proyectos, menos el del 10%. Lo firmó en una oficina, no sabemos en qué oficina, lo aprobó cerrado y como cabro chico, ¿no es cierto?, lo mandó, sin nada. A lo mejor un presidente no puede. A lo mejor estaba un poco enojado, un poco amurrado, se puede decir de esa forma. Bueno, pero para cerrar, Alfredo, ¿usted cree que entonces la oposición no ha sabido ser oposición? ¿Usted ve sentado en una próxima elección, por ejemplo, a la democracia cristiana con el Partido Comunista? Bueno, cuando yo hablo de oposición, Ignacio,
la oposición tiene que ser completa. Si aquí no puede haber separaciones, digamos, ya estamos viendo que acá el candidato a alcalde, capaz que vayan como 4 candidatos a alcalde, 5 candidatos a alcalde. ¿Quién sale ganando con eso? El gobierno. ¿Qué pasa? Lo mismo va a ser con gobernadores regionales, tiene que haber una primaria, y yo insisto, los candidatos tienen que ser de los partidos políticos, no tienen que ingresar independientes porque no responden a nada. Yo le puse un título a algunos independientes, encantadores de serpientes, porque cuando está el sol se colocan debajo, ¿no es cierto?, debajo cuando hay sombra, cuando hay sol, trepillan por las ramas, y allí salen, vestiditos, buena corbata, peinaditos, y ahí están. Eso no sirve en la política actual como está, ¿no es cierto?, las cosas. Encantadores de serpientes, ¿bueno el término, Alfredo? Pero es que así es, pues, y que tenemos varios encantadores de serpientes acá en la región. ¿Hay varios? Por favor, bien peinadito, buen terno, linda corbata, buen discurso, y salen cuando sale el sol nomás, porque después en invierno se guardan. Sí, hay algunos que tienen un vozarrón potente también. Alfredo, le queremos agradecer... No, también. ¿También? Le queremos agradecer a él habernos abierto las puertas hoy día de su casa, haber entrado vía Zoom para compartir esta primera media hora, para conversar con usted, un eterno dirigente político, de esos que muchos extrañan hoy día en la primera línea de la política, especialmente hablando de la Concertación. Usted fue miembro de la Concertación por muchas décadas acá en Magallanes. Sí, señor. Sí, bueno, mira, Ignacio, aprovechando que nos estamos despidiendo, yo para darte un solo ejemplo de lo que pasa con el radicalismo, un partido de 160 años de vida, el partido más antiguo de Latinoamérica y el tercero más antiguo del mundo, 160 años. Y te voy a decir la siguiente cosa, ahora regionalmente, como tú partiste en el primer minuto diciendo que pasaba en el tema regional, yo te podría hacer un ejemplo. ¿Qué pasa? Ahora están saliendo todos estos días un radical y dos militantes, que uno fue radical y el otro está por cupo radical independiente. Está saliendo en televisión, en radio, en diario, Emilio Bocasi, Jaime Yerensis y Claudio Flores. Claro. Y ningún dirigente del partido. Entonces, ahí está la respuesta. Y la última pregunta, ¿cómo califica usted la gestión de Gonzalo Bascuñán al mando del radicalismo en Magallanes? No lo voy a evaluar porque no sé el inicio ni el término, no sé del 1 al 10 o del 1 al 7, no quiero meterme ahí por respeto. Él es el presidente regional y él sabe, yo he hablado con él, él sabe que las cosas tienen que ser en forma derecha, en forma transparente, y las cosas verlas en su partido, no en casas particulares, porque esas reuniones no sirven para el Partido Radical, ni tampoco para los socialistas, democratistas, ni PP. Alfredo, y de los 3 personajes que nombró usted, Emilio Bocasi, Jaime Yelenich y Claudio Flores, con la mano en el corazón, ¿a cuál siente usted que de ellos es más radical? Es que esa pregunta para mí es muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque a los 3 les tengo mucho afecto, he conversado con ellos diariamente y realmente sienten un cariño por el Partido Radical y trabajan. Yo, la verdad, pues si fuera por amistad, yo tendría que darte un nombre quizás, pero como radicales, yo voy a dar un triple empate porque yo soy hípico, me gustan los caballos de carrera. Claro, entonces voy a dar un triple empate. Pero de los 3 que nombró me hace trampa porque hay solo uno que es militante del Partido Radical. Ya, Alfredo, bueno, nos tenemos que despedir. Bueno, el militante. Ya pues, muchas gracias, ha sido muy agradable el programa. Muy un abrazo apretado. Un abrazo grande. Un abrazo apretado. Menos mal que cambió la máquina de escribir por el Zoom. Nos vemos. Chau. Alfredo Miranda, cerrando el primer bloque de Barómetro. Breve alto y volvemos con el abogado, cientista político, analista político de Pingüino Multimedia, Claudio Morales. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Pingüino Multimedia,
con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Así estamos regresando al segundo bloque de Barómetro y en este bloque tenemos de invitado al abogado y analista político también de Pingüino Multimedia, Claudio Morán. ¿Cómo está, Claudio? Bienvenido al segundo bloque de hoy en Barómetro. Hola Ignacio, buenas tardes, saludos. Se le escucha muy bien, le anticipo, le escuchamos clarito, así que bienvenido a esta edición. Claudio, están pasando muchas cosas en la política y han pasado muchas cosas tras el 18 de octubre del año pasado, pero yo estaba revisando archivos y me encontré con una frase suya que dijo en Pingüino Multimedia el día 11 de noviembre por la noche, momentos posteriores a la quema de la AFP. Mírelo, vamos a hablar del tema de la AFP también, a la quema de la AFP Habitat en la calle Magallanes con Avenida Colón. Piñera es el peor presidente de los últimos 100 años, dijo usted acá en Pingüino Multimedia. ¿Lo mantiene o no después de 9 meses del estallido social? No, creo que es el peor presidente de toda la historia de Chile. Oh, le agregó un poco más a los 100 años. ¿Por qué razón, sí, Claudio vamos Morán, para los 210 años. ¿Por qué razón el peor Efectivamente. presidente? ¿Por qué razón, Claudio? O sea, bueno, cuéntame tú qué ha hecho en su gobierno en base a su programa de provechoso, de acuerdo a las ideas de la inmensa mayoría de la población que fue la que lo eligió. No logro encontrar absolutamente nada, por el contrario, veo una intención bastante clara en él de hacer lo que llamó en su vago discurso de inauguración la nueva transición. La nueva transición que nunca nadie entendió muy bien qué es lo que quería decir, pero con el tiempo se ha ido mostrando la demolición del sistema jurídico, institucional, económico que aún tenemos, con visos a la construcción de una nueva forma de Estado, una nueva forma política en Chile. Y esto comenzó violentamente a partir del 18 de octubre, a pesar de que la fase de esto viene desde hace ya varios años, por lo cual hoy día tenemos la triste situación de que mientras el resto del mundo comenzó a enfrentar la pandemia, por lo menos en Sudamérica a partir del mes de marzo, la verdad es que la situación de Chile ya era catastrófica a partir del mes de octubre. O sea, tenemos un periodo bastante más largo que el resto de los países latinoamericanos en esto y ya no queda mucho ni para repartir ni para aguantar. Claro, pero y esas Claudio, son las consecuencias de las acciones, porque las acciones de toda persona las tienen. Para usted, Piñera gobernó desde el 11 de marzo de 2018 al 18 de octubre de 2019, es decir, Piñera gobernó 1 año y medio, ¿no? No. ¿Nunca gobernó? No, Piñera simplemente hizo salir adelante proyectos que tenía metida la administración Bachelet, porque no consideremos la ley de las bolsas plásticas, o sea, hablemos con mayúsculas, no hablemos de leyes, no de leyesitas. Y fue absolutamente incapaz de sacar adelante, ni siquiera antes del 18 de octubre, ni siquiera su mini reforma tributaria, es decir, no logró sacar absolutamente nada, pero tampoco sentó ningún proyecto que dijera este proyecto va a ser un gran avance en materia de modernización dentro de un esquema de libre empresa en Chile. No, nada de nada. Se farrió lo que se llama la luna de miel de los gobiernos, los primeros 100 días, y no planteó absolutamente nada, como si no tuviera ganas de gobernar. ¿Qué le dio vuelta a la espalda a quién, Claudio? Porque en los últimos días se ha notado un quiebre muy fuerte en la derecha y en la centro derecha
chilena. Definitivamente hay partidos de Chile Vamos que no tienen hoy día la misma relación que tenían con el Piñera de marzo del 2018, al que llevaron al poder, y definitivamente también hay un sector de la derecha un poco más dura del país que definitivamente no está gobernando con el presidente Piñera y que tampoco no le gustaría ser parte del gobierno del presidente Piñera. ¿Quién produjo el quiebre definitivo que hay hoy día en la derecha y en la centroderecha chilena con el presidente Piñera dividido quizá en 3/3? A ver, quiero aclararte primero que nada que no existe para mí el concepto de derecha dura. ¿Ya? Yo creo que existe la derecha y existen otras personas, agrupadas o no, que se colocan al alero del sector derecha nominal para los efectos de obtener cargos, nominaciones, elecciones, en fin, pero cuya ideología, si es que la tienen, no corresponde a la tradición ideológica de la derecha en este país y en el mundo, porque ya estamos hablando del mundo a esta altura. Pero le pongo un ejemplo de Magallanes. Usted en algún momento dijo que Sandra Mar no era una diputada de derecha. Así es. ¿Lo reafirma? Sandra Mar nunca fue de derecha, no era militante hasta no ser elegida en el cupo de la UDI, dentro de la lista de Chile Vamos. Ahí se incorporó recién a la UDI, bueno, ya salió de la UDI, pero ideológicamente nunca fue de la UDI, nunca tuvo ninguna vinculación con la tradición del partido que fundó Jaime Guzmán. ¿Y cuál es la derecha pura para usted? Ideológicamente, por lo mismo, da igual. ¿La derecha pura cuál es? No te hablo de derecha pura. Te digo, no hay derecha dura. ¿Ya? Hay derecha económica, de los que creen que la actividad política de la derecha debe ceñirse a los términos de negocio, es decir, si me conviene o no me conviene para mi negocio. Eso no es derecha desde el punto de vista ideológico, pero habemos muchas personas que sí pertenecemos a una tradición ideológica y de convicciones y de filosofía de lo que se llama derecha en términos globales del espectro político ideológico del mundo. ¿Y Piñera también es de derecha un montón de personas que están dentro de partidos de derecha, pero que ahora quedado en evidencia, no tienen ninguna formación y no tienen ninguna convicción. Y lo que es más grave, esa derecha ha sido fuertemente penetrada ideológica y culturalmente por la izquierda. Si esencialmente lo que vive Chile, este drama, es una escisión y una desvitalización moral cultural. La lucha que se da es cultural, ya no es la revolución con fusil del siglo XX, es la revolución gramsciana o cultural que se nos ha metido hasta por los poros, porque si usted, por ejemplo, amigo mío, escucha hasta ministros de Estado de este gobierno, usan el mismo lenguaje de género que metió el gobierno de Bachelet en Chile, es decir, piensan y hablan igual que lo haría cualquier personero de la izquierda. Usted sabe que el lenguaje, dicen, crea realidades, por lo menos realidades aparentes, y es así. Y en ese sentido, Claudio, en los últimos días, en los últimos 2 meses han pasado muchas cosas en la política. Estamos en medio de una pandemia, pero siguen pasando muchas cosas en el Congreso, en el gobierno. ¿Qué opinión le merece la aprobación del retiro del fondo del 10% de la AFP que se comenzó a concretar efectivamente hoy? A ver, es un tema de suyo complejo. Y que no quiero que se preste para malas interpretaciones en el sentido que yo soy un defensor de las AFP como empresa. Lo que yo creo simplemente es que la situación de mucha gente en Chile es desesperada desde el punto de vista económico. Creo que el Estado como tal ha sido espantosamente ineficaz para llegar en ayuda a las personas y millones ya de personas en Chile no solamente están acongojados en el día a día, sino que no ven luz al final del túnel. Entonces, claro, esto apareció como un viso de esperanza de por lo menos sobrevivir. Ahora, es extraordinariamente grave desde el punto de vista jurídico y político lo que pasó. Lo jurídico, porque significó la consagración, antes se llamaban resquicios legales, ahora simplemente es un resquicio constitucional, y se legisló a través de una reforma constitucional contra disposiciones constitucionales permanentes, y lo más grave es que el presidente de la República
tenía no solo la opción, tenía el deber constitucional de vetar la ley y o ir al Tribunal Constitucional. Pero ahí se produjo lo impensable, que los partidarios del gobierno, parlamentarios de derecha, votaron en contra de las ideas de derecha detrás de esto, porque todos sabemos, este es un país hipócrita, nadie quiere decir si todos quieren desmantelar el sistema de las AFP y quieren pasarle esos centenares de miles de millones de dólares al manejo del Estado. Eso es lo que hay detrás de esto y lo que van a hacer ahora, porque el 10% es el caramelo para los pobres. Van a sacar a los pobres de las AFP, porque van a retirar todos los que tienen de 1 millón de pesos hacia abajo. Estamos restableciendo el contacto con Claudio. Estábamos hablando del retiro de los fondos de la AFP, que se concretaron a partir de hoy. Se concreta el trámite que está realizando la gente. Estamos hablando en este segundo bloque de Barómetro de Pingüino Multimedia con el abogado Claudio Morán, quien estaba señalando más o menos lo que había pasado durante los últimos meses. Claudio, ¿nos escucha ahora? Sí, está bien. Sí, ahora sí. Estaba hablando sobre el retiro y que se iba a sacar a la gente más pobre, que iba a retirar el millón o menos de pesos que puede tener hoy día administrado en la AFP. Así es. Continúe, Claudio. Y va a afectar el valor de los fondos de todos los que retiren y no retiren, porque dependiendo de cuál sea la cantidad de personas que soliciten este retiro, las AFP van a tener que entrar a liquidar valores de inversión, entiéndase acciones, bonos, en Chile o en el extranjero. Si son en el extranjero, estamos hablando en teoría este 10% serían 22.000 millones de dólares, es una cantidad tremenda de dinero. Si solamente la mitad de ese dinero llegara en dólares a Chile, genera un tremendo perjuicio para los exportadores, haciendo bajar brutalmente el dólar por lo menos por un tiempo, en lo inmediato. Pero lo más grave de esto es que genera un tremendo endeudamiento fiscal a futuro, porque ¿quién va a reemplazar este 10%? Nadie. Entonces, esto es más carga para el Estado a través del pilar solidario, que es lo que hay en este momento. Es decir, generan un hoyo fiscal. Pero es el primer paso y mucha gente así lo ha entendido y me ha dicho incluso no tengo ninguna necesidad de sacar el dinero, pero la voy a sacar igual para tratar de salvar algo porque las AFP las van a liquidar tarde o temprano. Y es así como lo vemos. Ya están tramitando nuevamente, Claudio, la nacionalización de los patrimonios de la AFP. Claudio, yo también me he topado con mucha gente que es de esa teoría. ¿Usted la cree también esa teoría de que mejor voy a rescatar parte de lo que me corresponde antes de que esto se reparta y la torta se reparte de peor forma, dicen algunos? Es que yo creo, Ignacio, que en Chile hemos llegado a un punto en que no tenemos constitución y no tenemos ninguna certeza jurídica. Y estamos jugando al juego llamado crónica de una muerte anunciada. Todos sabemos lo que va a pasar. Y no nos cabe duda y quedó en evidencia cuando se votó esto en el Congreso, que la inmensa mayoría de los parlamentarios están con la tesis de la izquierda de que hay que liquidar las AFP para pasar estos recursos al manejo del Estado, o sea, de los políticos. Claudio, quedan 20 meses. ¿Cómo era antes? Quedan 20 meses de gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué riesgos corre el país de que se siga en esta escalada de un régimen más parlamentario que presidencialista y que siga mandando más el Parlamento al Congreso que el mismo presidente Piñera? Bueno, el Congreso de facto hoy día reúne los poderes legislativo, ejecutivo y constituyente. Es un poder tremendo. Aparte de eso, tienen una fuerte influencia creciente sobre el Poder Judicial, dado que dirime políticamente los nombramientos de ministros de la Corte Suprema. O sea, hay una influencia política indirecta también sobre el Poder Judicial. Es tremendo. Esto es un verdadero gobierno de asamblea, absolutamente tiránico y propio de países como, por ejemplo, Venezuela. Ahora, se acaba de producir un cambio de gabinete, pero no es un cambio. También lo lleva, la verdad, las cosas que hay dos clases tema de cambio. Digamos, el cosmético y el que apunta a un cambio de fondo. Y el cambio de fondo yo no lo veo factible porque lo divertido es que la izquierda
que controla el Congreso, reclama cuando le conviene que hay que cumplir la normativa constitucional, pero por otro lado está demoliendo la Constitución y lo único que quiere es cambiarla. Insiste que lleguemos al circo del plebiscito en el mes de octubre y para eso tiene que haber orden público, que no lo hay. Se está perdiendo todo un territorio del país en la Araucanía. O sea, el Estado de Chile está perdiendo el control del territorio y eso ya lo perdió. Eso es muy grave. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Si gobierna el Parlamento, como está haciéndolo, que destituya a los ministros, si le cae mal simplemente, no es conveniente para ellos, resulta que al primer muerto que se produzca una sonada callejera, van a acusar institucionalmente al nuevo ministro del Interior y para afuera. Y eso entonces, vivimos en un estado de incerteza. Nadie quiere poner orden en el país. Al estar gobernando el Parlamento en estos momentos, el Parlamento, tal como lo hizo usted, puede destituir hoy día a un ministro. Así es. Así es. Por eso la fórmula era, si un Parlamento hubiera querido realmente ayudar a la gente con ayuda estatal a fondo perdido, es decir, sin tener que devolver en teoría nada, habría por último acusado constitucionalmente al ministro de Hacienda por no ayudar financieramente a los que lo necesitan. Pero ¿qué es lo que hizo el Congreso con esta cuestión de la AFP? Una sinvergüenzura. Le está ayudando a la gente con su propia plata. Es como decirte, Ignacio, dame 500.000 pesos, toma, aquí tienes 300, porque en la pasada se perdió plata, toma, te los doy para ayudarte. Eso es lo que la gente no quiere ver, ¿me entiendes? Eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que va a ocurrir. Entonces es gravísimo y evidencia lo que está detrás de esto. Ahora viene esta cuestión del impuesto a los súper ricos, que seguramente lo van a aprobar. Todos los que tienen más de 20 millones de dólares por el hecho de tenerlo. Eso no es un impuesto, es una expropiación. Pero ¿sabes lo que me preocupa? Porque yo no soy súper rico. El problema está en que ahora esos se consideran súper ricos porque tienen más de 20 millones de dólares. El día de mañana nos van a considerar los que tenemos 20 millones de pesos súper ricos. Y también nos van a dar. Si el Estado es un barril sin fondo. Claudio, respecto del cambio de gabinete, ¿es una medida desesperada de Piñera? ¿Piñera está tratando de enmendar el rumbo o está esperando que llegue el 11 de marzo de 2022? Yo soy absolutamente crítico de Piñera. No lo veo como víctima. Lo veo como una parte activa de toda esta conspiración. Puede ser que algunos aspectos se le haya escapado de las manos. Pero ponte tú, lo único que ha mostrado características de gobernanza en Chile fue el trabajo de Jaime Mañalich. Fíjate que Mañalich fue capaz de montar y hacer funcionar un sistema público-privado de salud que determinó que nosotros no hemos tenido, y ya está bajando la curva, los problemas que tuvieron países de Europa como Italia, España, en cuanto a saturación del sistema público de salud. O sea, la política de Mañalich funcionó. Y le dieron hasta que lo sacaron. Pero tenía razón, hizo bien las cosas. Y aparte de eso, no hay nada más. Si lo grave del caso es que Piñera, si llega hasta el final de su gobierno, ¿en qué condiciones va a llegar? Si lo que va a ocurrir en octubre, van a sacar a la gente a votar con el COVID en todas partes, la van a sacar prácticamente con los respiradores en camilla a votar. Va a venir una nueva ola de infección que el país no va a aguantar económicamente si este país está en las hilachas. Y después viene una seguidilla de 6 actos electorales más en un país, incluso Punta Arenas, que está rodeado de ollas comunes. O sea, esto daría reír si no hiciera llorar. Pero eso es lo triste. Bueno, Piñera no ha mostrado ser capaz de ponerle atajo a esto, y yo tengo mis serias dudas de que cuando algún ministro, yo conozco especialmente a Víctor Pérez y conozco a Andrés Alamán, cuando le digan, presidente, esto hay que hacer, sabe ministro, presénteme su renuncia. Porque lo conocemos y es así la cosa. Claudio, ¿por qué pasamos? No es primera vez que pierde el control de la situación. Claudio, ¿por qué pasamos en tan solo 6, 8 o hasta 9 meses, contabilizando el mes de julio en el cual estamos, de ser los tigres de Latinoamérica o, entre comillas, un país en vía de desarrollo, a ser un país hoy día empobrecido, donde la tasa de cesantía, que no nos sorprende que pueda llegar en los próximos meses al 20%? Sí, yo creo que ya pasamos el 20%, y eso, Ignacio, que nos estamos contando el famoso empleo informal. Claro. Ahora descubrimos que un 30% del país
trabaja informalmente, y ahí hay muchísima gente de clase media, ahí hay hasta profesionales de edad media, 50 o más años, que trabajan sin imposiciones, sin contratos, sin nada, para pequeñas, medianas empresas que ya cerraron, y por años no registran ingresos. A esa gente no les ha llegado ni les va a llegar nada de ayuda estatal. No va a haber ninguna solución para ello. Vamos en este camino en una vía segura de vuelta al subdesarrollo pleno. No te quepa ninguna duda. Es decir, los países se suicidan, los países se destruyen y los países desaparecen, por último. Y eso es lo que estamos en riesgo en este momento. O sea, estamos en una situación extremadamente grave, y no me estoy refiriendo solo a lo económico, me estoy refiriendo a todo lo que ha acontecido en el país. El país en 500 años nunca había perdido territorio en la forma que lo está perdiendo ahora. Y eso está ocurriendo. Y nunca el país, después de haber llegado a los niveles económicos que logró, se está viniendo abajo, ni siquiera es capaz de darse cuenta el por qué. Y desgraciadamente tú miras los medios de comunicación y todos los días, y están todos pauteados. Hoy día es el tema de la AFP. Ya el COVID-19 pasó a segundo término. El cambio de gabinete quedó anteayer. Mañana en la cuenta presidencial, no espero nada tampoco de ello, pero ya se nos viene agosto. ¿Pasaremos agosto? ¿Estaremos al otro lado? Esa es la pregunta. Eso es lo que no sabemos. Dentro de sus frases me llama la atención una también, Claudio, que usted dice: si es que Piñera llega al término de su mandato. ¿Usted duda que Piñera llegue al término de su mandato? A ver, yo dudo de la capacidad de Piñera de restablecer el orden público. Sin orden público no hay democracia, sin orden público no hay seguridad ciudadana, tenemos una delincuencia y un terrorismo desatado. Sin orden público no hay control real de la pandemia, de todo lo que queda. No me estoy refiriendo solo al confinamiento, sino que lo que viene después, que es mucho más grave. Y no va a poder restablecer el orden público porque, te insisto, al ministro del Interior se lo van a destituir a la primera que al Congreso se le tercie a algún parlamentario del Frente Amplio de que hay que destituirlo, y va a pasar lo mismo que con la votación de las AFP. En consecuencia, yo creo que quizás para el país sea más conveniente que opere un mecanismo constitucional de reemplazo del presidente por un gobernante por el término que le queda, y esa persona sí obligadamente va a restituir va a restablecer el orden público en este país, y eso es lo básico. Eso es lo básico, pero en la situación en que estamos, sin orden público, sin Estado de Derecho, con un parlamentarismo de facto y con una crisis económica espantosa, similar a la del año 1929, sin autoridad, sin liderazgo, no veo por dónde el país va a salir adelante. Si 2 o 3 golondrinas no hacen primavera ni verano, y eso es lo que fue el cambio de gabinete. Solo Dios hace los milagros, no los hacen los ministros. Ahora Piñera está confiando mucho también, Claudio, en el plebiscito. De hecho, él es uno de los articuladores de que el plebiscito debe realizarse. ¿Será que Piñera quiere salir más o menos con, entre comillas, cierta dignidad en el último año que le va a quedar de mandato posterior al plebiscito? O sea, Ignacio, si tú tuvieras una fortuna personal de miles de millones de dólares, ¿a qué puedes aspirar? A la gloria nomás. Entonces, Piñera buscó la gloria, por eso jugó al internacionalismo. Él quería ser secretario general de la ONU, te lo estoy diciendo en serio. Quería ser un líder latinoamericano, claro. A la Greta Thunberg y todo eso. Pero Piñera en su momento pensó, y esto estoy hablando del mes de noviembre del año pasado, en que él le ponía su rúbrica a una nueva constitución para Chile antes de irse como presidente, y que gracias a ese acuerdo todo se tranquilizaba en Chile, y no fue así. Esta cuestión no paró. Entonces entregó e hizo entregar la institución básica del ordenamiento jurídico a cambio de nada. Entonces ahora realizar este plebiscito en la situación pandémica, sanitaria, económica en que estamos y sin orden público es simplemente un suicidio. A esta actual constitución la denigran diciendo es la constitución de la dictadura. Todas las constituciones son siempre nacidas de dictadura, eso se lo digo a los ignorantes. Pero esta que nazca va a ser la constitución de la pandemia. ¿Cuánta gente va a ir a votar? ¿Cuánta gente va a ir a votar corriendo el riesgo de contagiarse o en la cola o en la caseta de votación?
Si tú fueras vocal de mesa, vas a estar 12 horas sentado ahí con el riesgo de contagiarte. No, ¿no es cierto? Claro. Que esa es la verdad. Claudio, le quiero agradecer su presencia hoy día acá en el Barómetro. Lo vamos a sintonizar el día sábado también, a eso de las 13:40 en Cambalache, porque queremos escuchar la opinión de Claudio Morán respecto de la cuenta pública mañana del presidente Piñera. Y el domingo lo sintonizamos a eso del mediodía, o poquito antes del mediodía, cuando conversa en la previa contingencia con el periodista Marcelo Suárez acá en Pingüino Radio, vecina nuestra. Muchas gracias, Ignacio. Un abrazo grande, que esté muy bien. Ahí cerramos Barómetro el día de hoy con el análisis político de Claudio Morán. En el primer bloque tuvimos a Alfredo Miranda, el enigmático dirigente político de aquellos años del Partido Radical, de esa concertación antigua acá en la región de Magallanes. Y en el segundo bloque tuvimos a Claudio Morán, un hombre más ligado a la derecha, pero crítico, un hombre duro en los aspectos para analizar lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué decir siempre la sintonía de Pingüino Multimedia? Estamos cumpliendo 12 años sirviendo a toda la región de Magallanes, en radio, en televisión, en diario digital, en web, en las redes sociales, donde sea. Llegamos hasta vuestro hogar por todos lados y absolutamente gratis las 24 horas del día. Nos vemos. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.